Con el desarrollo de las actividades académicas en estas dos primeras clases de estas 4 semanas, nos corresponde, una vez que hemos hecho la introducción, hemos hablado de la clasificación de los recursos, hemos dado su definición, nos corresponde hablar en primer lugar, para entrar de lleno en materia y luego comenzar a explicar uno por uno los recursos ordinarios previstos en el COD, de los principios de lo que en doctrina se conoce como los principios que rigen la actividad, los principios que rigen la actividad recursiva. El primero de estos principios los tenemos, vuelvo a hacer la aclaratoria, estoy usando el código del 2012, porque desde 2017 no lo tenemos disponible. Sin embargo, casi seguro estoy que la numeración se mantiene y lo más importante, el contenido de las disposiciones legales son las mismas. El único que se modificó fue el artículo 430, que en su oportunidad explicaré. Hecha esta aclaratoria, entonces vamos a hablar del 423, que habla de la impugnación objetiva. Señala la norma: las decisiones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. ¿Qué significa esto? Esto significa, este principio de impugnabilidad objetiva, que si una decisión no está prevista como recurrible en alguno de los artículos del 439 de la apelación de auto o de la apelación de sentencia y no está contenida en esas causales, no tiene recurso objetivamente para atacar esa decisión. Un ejemplo de la impugnación objetiva lo tenemos en el artículo 314 del Código del 2012, que creo que igualmente seguirá siendo 314 del Código del 2021, que habla del auto de apertura a juicio. Este artículo nos señala que el auto de apertura a juicio como tal no tiene apelación, ¿ok? Sin embargo, en la parte infine de ese artículo 314 existe un agregado, una parte que señala que solo tendrá apelación de esa decisión cuando se admite o se inadmite una prueba. De resto, las decisiones contenidas en el auto de apertura a juicio son inapelables por aplicación de que de la norma del 314 en concordancia con el 423, que habla de la impugnación objetiva. Hecha esta explicación, hablemos de la legitimación. 424. Legitimación. Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley les reconozca expresamente este derecho. Significa esto que para yo recurrir de una decisión tengo que tener legitimación y ser parte dentro del proceso. ¿Quiénes podríamos recurrir de acuerdo al 424? Podríamos recurrir el fiscal del Ministerio Público, la víctima, el imputado y su defensor en representación del imputado. Esas son las personas que tienen legitimidad en principio para recurrir de una decisión en materia penal. Prohibición. Los jueces o juezas que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en un nuevo proceso. Esto requiere muy poca explicación. ¿Por qué? Porque esas personas tienen vedada intervenir en un nuevo proceso por una razón muy sencilla. Ya ellas omitieron opinión. Es decir, ellas dijeron con o sin lugar tal situación. Y si se recurre de esa decisión y la revocan, no pueden volver a enviársela a la persona que decidió, pues ya ella emitió opinión en ese sentido.
Por esa razón existe la prohibición recognoscitiva por parte de quienes han tomado una decisión de primera instancia que ha sido revocada. 426. Interposición. Este artículo del 426 guarda relación con el artículo 423, pues señala: los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación específica de los puntos impugnados en la decisión. Aquí, el legislador exige que, en primer lugar, la decisión que se ataque por un recurso sea recurrible, que no esté definitivamente firme, primer requisito del recurso. Y segundo, que estén tipificados los motivos por los cuales yo pueda recurrir. Por ejemplo, recurro del 439 numeral quinto, porque a mi cliente se le dictó la medida de privación judicial preventiva de libertad. Perdón. O el fiscal puede recurrir porque pidió la medida de privación de libertad y el juez no se la acordó. Entonces, conforme el artículo 426, se tiene que indicar de qué es lo que yo voy a recurrir. En este caso específico, el recurrente, si es la defensa, tendrá que indicar que está recurriendo conforme al 439 numeral quinto, pues en su criterio a su defendido se le aplicó la medida de privación judicial de libertad prevista en el artículo 236, si no me falla la memoria, y no se cumple con los extremos del numeral segundo de ese artículo. Ahí vemos cómo ese recurrente está especificando, valga la redundancia, el punto que quiere que la Corte conozca por exigencia del artículo 426. Ya tendremos oportunidad, cuando estemos viendo algunos modelos de recursos, de ver en la práctica estas disposiciones. El agravio, requisito sine qua non. Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables. Esto no tiene mayor explicación. ¿Por qué? Porque si a mí me dan todo lo que pido, ¿de qué voy a apelar? Voy a apelar es de lo que a mí me agrave, ¿ok? Solamente puedo apelar las decisiones que son desfavorables, ¿ok? Señala expresamente este artículo que el imputado podrá siempre impugnar una decisión judicial en los casos que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso. Ya he explicado la impugnabilidad objetiva, la legitimación, la prohibición de conocimiento, la interposición y el agravio. Nos corresponde explicar qué causas son tomadas en consideración por la Corte de Apelaciones para inadmitir un recurso de apelación. Inadmitir, no admitir. En primer lugar, cuando la parte que interponga el recurso carezca de legitimación para hacerlo. Es decir, cuando quien apele no es ni el fiscal, ni la víctima, ni el imputado, ni el defensor, sino que apeló, por ejemplo, la mamá del imputado porque no estuvo de acuerdo con la decisión que el juez tomó. Esa impugnación es inadmisible, puesto que la mamá del imputado no tiene cualidad para apelar. Segundo supuesto, cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación. La extemporaneidad se caracteriza por anticipada o por vencimiento. Si, por ejemplo, hoy sale una decisión para mí como defensor que es desfavorable y yo apelo hoy mismo, esa decisión
aun cuando es extemporánea esa apelación, aun cuando es extemporánea por anticipada, se oye y se admite por la Corte de Apelaciones, porque lo que estoy es demostrando que soy sumamente diligente en el ejercicio de mi actividad como abogado defensor. Y así lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala constitucional como en sala de casación penal. No sucede lo mismo si la extemporaneidad viene dada por vencimiento del acto. Ya sabemos que el 441, si no me falla la memoria, 441, perdón, sí, 440 señala que el recurso de apelación de auto se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el tribunal que dictó la decisión dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación. Si a mí se me notifica de una decisión el día de hoy y dejo pasar 5 días hábiles después de la notificación y apelo el día sexto, esa apelación es inadmisible por extemporánea por vencimiento del acto. Y el tercer supuesto de inadmisibilidad de un recurso de apelación es porque la decisión que se recurre sea inimpugnable por expresa disposición de este código. Ya cuando hablábamos de la impugnabilidad objetiva, poníamos como un ejemplo que el auto de apertura a juicio no tiene apelación. Entonces imagínense que un defensor público o privado se le ocurra apelar del auto de apertura a juicio cuando sabemos que ese auto no tiene apelación porque expresamente así lo señala el artículo 314. En este caso, la Corte declarará inadmisible el recurso de apelación. Vamos a hablar ahora de uno de los principios más importantes de la actividad recursiva, y es el efecto extensivo. Señala la norma: cuando en un proceso haya varios imputados o imputadas, o se trate de delitos conexos, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos se extenderá a los demás en lo que sea favorable, siempre que se encuentre en la misma situación y le sean aplicables idénticos motivos sin que en ningún caso los perjudique. Es una norma bastante extensa, pero que en síntesis lo que quiere decir es que si en un proceso hay varios imputados que resultaron condenados, porque así lo consideró el juez de primera instancia, y solo uno de ellos apela de esa sentencia, y la Corte de Apelaciones declara con lugar su recurso, ese recurso que ejerció ese solo imputado se extiende a todos los demás imputados que estaban en las mismas condiciones que él. Y por esa razón se habla del efecto extensivo del recurso de apelación. Nos toca referirnos al efecto suspensivo. Aquí sí tenemos que hacer la aclaratoria que este artículo 430 fue modificado en la última reforma del 17 de septiembre del 2021. Y la reforma consistió en que se eliminó el efecto suspensivo en juicio, solamente se mantiene el efecto suspensivo para las audiencias preliminares. Explico. Si una persona es acusada por el delito de homicidio intencional y en audiencia preliminar el juez le otorga una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad,
y ordena su libertad mediante la aplicación de una presentación o una prohibición de salida del país, el fiscal en esa audiencia puede interponer con base en el artículo 430 el efecto suspensivo de esa decisión y impedir que la persona salga en libertad hasta que esa decisión no sea revisada por la Corte de Apelaciones. Lo mismo sucedía en materia de juicio hasta el 16 de septiembre del 2021. Si un juez dictaba sentencias absolutorias por los delitos señalados en el parágrafo único, que ya dije, homicidio, violación, contra el patrimonio público, droga, legitimación de capitales, delitos graves, y se dictaba sentencia absolutoria de primera instancia, el fiscal podía impedir que esa persona saliera en libertad, no obstante que había una sentencia absolutoria ejerciendo el efecto suspensivo. Como les dije, a partir del 17 de septiembre se mantiene el efecto suspensivo, pero solo para las audiencias preliminares donde la acusación sea presentada por los delitos señalados en el parágrafo único del artículo 430. Y el último principio para concluir esta actividad viene dado por el principio de la reforma Impello. Dice: cuando la decisión solo haya sido impugnada por el imputado o imputada o su defensor o defensora, no podrá ser modificado en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la decisión en favor del imputado o imputada. Este recurso de la reforma Impello se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico en materia penal con la entrada en vigencia del COC el 1 de julio de 1999. ¿Por qué? Porque durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal no tenía aplicación. Y se explicó. Si antes del 1 de julio de 1999, con la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, una persona era condenada, qué sé yo, a 15 años, que es la pena media del homicidio simple, y el imputado, reo, porque así lo llevaba el Código de Enjuiciamiento, y el reo apelaba, esa sentencia subía al superior, quien adquiría por el efecto devolutivo el conocimiento pleno de toda la causa, y en su decisión el juez superior no tenía limitación alguna para decidir. Podría entonces suceder que el reo que apeló porque le pusieron 15 años por un homicidio y subiera en apelación al superior, el superior considerase y anulase la pena y le pusiese una pena más grave todavía. Entonces no le pondría 15 sino 20. Entonces ese principio durante el Código de Enjuiciamiento Criminal no existía. Ahora no. Ahora el imputado, si él apela y es el único que apela, su decisión no puede desmejorarlo. Es decir, si apeló porque lo condenaron a 15 años, la Corte de Apelaciones no puede cambiar la pena y ponerle 20. No, ya el límite está trazado. Si lo sigue condenando, tiene que dejarle la misma pena en virtud del principio de la reforma Impello. ¿Cuándo va a cambiar? Va a cambiar es cuando la persona recurre, tanto el fiscal como el imputado. Ahí sí la Corte tiene libertad para decidir de acuerdo a una de las pretensiones. Seguidamente, con el efecto suspensivo, voy a formular unas interrogantes para